Bueno, vamos entonces ya a entrar a nuestra parte de los comentarios porque no tenemos tiempo para más. Agradecemos a todas las personas que a través de las redes sociales estuvieron reaccionando a la pregunta. No importa si acertaron o no en escoger la respuesta correcta, agradecemos su participación y que den vida a este espacio. Bueno, vamos entonces a abordar el tema desde la siguiente perspectiva. Vamos a manejarnos bajo el concepto de 3 edictos importantes dados por emperadores romanos en el siglo IV precisamente, y que trascienden en la historia de la entronización del cristianismo en el Imperio Romano. En primer lugar tenemos el edicto de Galerio, que fue promulgado en el 30 de abril del año 311. Galerio fue emperador del Imperio Romano entre los años 305 al 311, pero antes, desde el 1 de marzo del año 293, tenía una cuota de poder al formar parte de la famosa tetrarquía, es decir, gobierno de 4, instituida por el emperador Diocleciano en calidad de César. Fue un histórico enemigo y perseguidor de los cristianos, y Justo L. González afirma que por fin, cuando los cristianos comenzaban a desesperar, la tormenta amainó. Galerio estaba enfermo de muerte y el 30 de abril del año 311 promulgó su famoso edicto de tolerancia. Oiga bien, el 30 de abril del año 311, Galerio emite un edicto de tolerancia. Y a continuación vamos a citar textualmente el edicto de Galerio. Dice así: entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes y disciplina tradicional de los romanos. En particular, hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad, porque tal terquedad y locura se habían posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que se han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto, dice Galerio, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia, a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. A cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Al respecto, fin de la cita, estaba citando textualmente el edicto de tolerancia publicado y emitido por el emperador Galerio el 30 de abril del año 311. Así que muchas personas no sabían que antes del edicto de tolerancia promulgado por Constantino en el año 313, hubo un edicto de tolerancia publicado por Galerio el 30 de abril del año 311. Finalmente, al respecto, Justo L. González también sostiene lo siguiente, respecto del edicto de Galerio. Tal fue el edicto que puso fin a la más cruenta y prácticamente la última de las persecuciones que la Iglesia tuvo que sufrir a manos del Imperio Romano. Pronto se abrieron las cárceles y las canteras y de ellas brotó un torrente humano de gentes lisiadas, tuertas y maltratadas, pero gozosas por lo que era para ellas una intervención directa de lo alto. Fin de la cita. Ahora vamos a mencionar el edicto de Milán, el que es más conocido por muchos cristianos, es más conocido el edicto de Milán del 313, promulgado por Constantino y Licinio, no exactamente por Constantino nada más. Decimos lo siguiente, como digamos a manera de introducción. Constantino fue emperador del Imperio Romano entre los años 306 al 337 después de Cristo.
o de nuestra era. Pero antes, al igual que Galerio, ostentó parte del poder como un César para el año 305, dentro de la famosa tetrarquía de Diocleciano, que para el año 305 tenía como gobernantes del imperio a Galerio y Licinio como Augustos, y a Constantino y a Máximo Daza o Daya como Césares. Por otro lado, Licinio fue emperador romano del año 311 al 324. A la muerte de Galerio, el poder del imperio quedó en las manos de Licinio, Máximo Daza o Daya, Constantino y Magencio. Posteriormente, Licinio derrotó a Máximo Daza o Daya en el año 313 y Constantino hizo lo mismo con Magencio en el año 312. Luego, el mismo Licinio, que había quedado con la mitad del imperio romano, es decir, la parte oriental, al vencer a Maximino, fue derrotado por Constantino en el año 324, que previamente se había constituido en el monarca de la otra mitad del imperio, o sea, la parte occidental, al derrotar a Magencio. Para el año 313, el imperio romano tenía solamente 2 monarcas, pues con la victoria de Licinio sobre Maximino Daza y de Constantino sobre Magencio, la tetrarquía como forma de gobierno dejó de existir. Licinio quedó con el control de la parte oriental del imperio romano y Constantino con el poder en la parte occidental. Siendo Licinio y Constantino los 2 únicos monarcas del imperio romano para el año 313, estos se pusieron de acuerdo para promulgar un edicto de tolerancia en el cual se comprometían a no perseguir a los cristianos. Una verdad que hay que destacar es que este famoso edicto de Milán, aunque se conoce mayormente como obra de Constantino, o como un legado de Constantino, fue más bien de Constantino y de Licinio. Por eso hay los que sostienen que el edicto o constitución imperial fue aprobado entre otra serie de medidas tomadas en conjunto por los emperadores romanos de Oriente y Occidente en junio del año 313. A continuación cito el texto del edicto de tolerancia de Constantino y Licinio del año 313. Dice así, textualmente: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual, que se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se le conceda la libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser su propio a nosotros, ya todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con un saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícita a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Como se ve, se nota que el imperio va notando ya que el edicto de Constantino y Licinio, al igual que de Galerio, fueron edictos de tolerancia, es decir, que fueron edictos que reconocen el derecho de la gente de practicar la religión cristiana como las demás, en un ambiente muy pluralista, y no constituyen al cristianismo religión del Imperio Romano. Ahora bien, quiero citar, antes de eso, unas notas con relación al edicto de Galerio y el edicto de Constantino y el Licinio. El historiador cristiano Justo L. González, con relación al edicto de Galerio y de Constantino y de Licinio, afirma lo siguiente: tras la batalla del puente Milvio, se reunió en Milán con Licinio, con quien selló una alianza. Parte de esta alianza era el acuerdo de que no se perseguiría más a los cristianos y que se les devolverían sus iglesias, cementerios y otras propiedades que habían sido confiscadas. Este acuerdo, que recibe el título poco exacto de Edicto de Milán, se señala frecuentemente como el fin de las persecuciones, 303, aunque lo cierto es que el Edicto de Tolerancia de Galerio
fue mucho más importante y que aún después del edicto de Milán, Maximino Daza siguió persiguiendo a los cristianos. Por fin, una serie de pasos que corresponden a otro capítulo de esta historia. Constantino quedó como el único emperador y la iglesia gozó de paz en todo el imperio. Ahora bien, otros detalles y una versión más completa del Edicto de Milán la cito a continuación, tomada de la Enciclopedia Virtual de Cervantes. Sí, vamos a citar otra versión más completa del Edicto de Milán, tomada de la Enciclopedia Virtual de Cervantes. Por su parte, Licinio, pocos días después de la batalla, tras hacerse cargo y repartir una parte de las tropas de Maximino, llevó a su ejército a Bitinia y entró en Nicomedia. Allí dio gracias a Dios, con cuya ayuda había logrado la victoria, y el día 15 de junio del año en que él y Constantino eran cónsules por tercera vez, mandó a dar a conocer una carta dirigida al gobernador acerca del restablecimiento de la iglesia, y cuyo texto es el siguiente: yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos, oigan bien, reunidos felizmente en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención el respeto de la divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Así pues, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquier otra que crea más conveniente, a fin de que la suprema divinidad a cuya religión rendimos este libre homenaje nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. Para lo cual es conveniente que tu excelencia sepa que hemos decidido anular completamente las disposiciones que te han sido enviadas anteriormente respecto al nombre de los cristianos, ya que nos parecían hostiles y poco propias de nuestra clemencia, y permitir de ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. Así pues, hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud, para que sepas que hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión. Y al mismo tiempo que le hemos concedido esto, tu excelencia extenderá que también a los otros ciudadanos les ha sido concedida la facultad de observar libre y abiertamente la religión que hayan escogido, como es propio de la paz de nuestra época. Nos ha impulsado a obrar así el deseo de no parecer como responsables de mermar en nada ninguna clase de culto ni de religión. Y además, por lo que se refiere a los cristianos, hemos decidido que les sean devueltos los locales en donde antes solían reunirse, y acerca de lo cual te fueron anteriormente enviadas instrucciones concretas, ya sean de propiedad de nuestro fisco o hayan sido comprados por particulares, y que los cristianos no tengan que pagar por ello ningún dinero de ninguna clase de indemnización. Los que hayan recibido estos locales como donación deben devolverlos también inmediatamente a los cristianos, y si que los que han comprado o los recibieron como donación reclaman alguna indemnización de nuestra benevolencia, que se dirijan al vicario para que en nombre de nuestra clemencia se decida acerca de ello. Todos estos locales deben ser entregados por intermedio tuyo inmediatamente, sin ninguna clase de demora, a la comunidad cristiana. Y como consta que los cristianos poseían no solamente los locales donde se reunían habitualmente, sino también otros pertenecientes a su comunidad y no posesión de simples particulares, ordenamos que, como queda dicho arriba, sin ninguna clase de equívoco ni de oposición, les sean devueltos a su comunidad y a sus iglesias, manteniéndose vigente también para estos casos lo expuesto más arriba. De este modo,
De este modo, como ya hemos dicho antes, el favor divino que en tantas y importantes ocasiones nos ha estado presente, continuará a nuestro lado constantemente para éxito de nuestras empresas y para prosperidad del bien público. Y para que el contenido de nuestra generosa ley pueda llegar a conocimiento de todos, convendrá que tú la promulgues y la expongas por todas las partes para que todos la conozcan y nadie pueda ignorar las decisiones de nuestra benevolencia. Lactatio de Multibus Persecutorum 318-321 en M. Artola, Textos Fundamentales para la Historia, Madrid 1968, página 21 y 22. Fíjense entonces cómo se nota que el texto del edicto de Licinio y Constantino y Licinio era también de tolerancia y no hacía al cristianismo religión del Imperio Romano. Ahora bien, el edicto del emperador romano Teodosio, el famoso edicto de Tesalónica del año 380. Teodosio fue el emperador del Imperio Romano entre los años 378 al 395 después de Cristo o de nuestra era. Otros, en cambio, dicen que fue entre 379 al 395. Ahora, vamos entonces a citar algo breve de Teodosio. Teodosio I el Grande, o Flavio Teodosio, Hispania de 346, Milán 317 de enero de 395, fue emperador romano de Oriente entre el 379 y el 395 y de Occidente entre el 394 y el 395, impulsor del catolicismo como religión oficial según la enciclopedia Wikipedia. Adquirió experiencia militar combatiendo en Gran Bretaña bajo el mando de su padre, el general romano Fabio Teodosio o Teodosio el Viejo. También luego él mismo fue dux de Mesia, actual Serbia, en el año 374, defendiendo eficazmente aquella provincia fronteriza frente a los sármatas. Dado que el tiempo nos ha caído encima, vamos entonces inmediatamente a citar el edicto de Teodosio, para que quede claro. Vamos a leer ahora, textualmente voy a citar el edicto de Teodosio. Oiga bien, dice así. A continuación, el texto del edicto de Teodosio, el edicto de Tesalónica del 28 de febrero del año 380 después de Cristo. Los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio Augustos, edicto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Es nuestra voluntad que todos los pueblos regidos por la administración de nuestra clemencia practiquen esa religión que el divino apóstol Pedro transmitió a los romanos, en la medida en que la religión que introdujo se ha abierto camino hasta este día. Es evidente que es también la religión que profesa el profeta Dámaso y Pedro, obispo de Alejandría, hombre de apostólica santidad. Esto es que, de acuerdo con la disciplina apostólica y la doctrina evangélica, debemos creer en la divinidad una del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con igual majestad y bajo la noción de la Santa Trinidad. Ordenamos que aquellas personas que siguen esta norma tomen el nombre de cristianos católicos. Sin embargo, el resto que consideramos dementes e insensatos asumirán la infamia de los dogmas heréticos. Sus lugares de reunión no obtendrán el nombre de iglesias y serán castigados primeramente por la divina venganza y después también por el justo castigo de nuestra propia iniciativa que tomaremos en consonancia con el juicio divino. Dado el tercer día de las calendas del marzo, 28 de febrero, en Tesalónica, en el año quinto del consulado de Graciano y del primer consulado de Teodosio. En conclusión, lo que hay en común entre los dos edictos primeros, el de Galerio del año 311 y el de Constantino y Licinio del 313, es que ambos fueron edictos que toleraron el cristianismo entre todas las demás religiones como una religión que se podía practicar como las demás y cualquier otra religión. El edicto de Galerio del 311 ni el de Constantino y Licinio del 313 constituyeron al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano o como religión del Estado. Sería más bien con el edicto de Teodosio del año 380, el edicto de Tesalónica, con que llegaría el cristianismo a constituirse en verdad en religión oficial del Imperio Romano. Repetimos, la respuesta correcta era la B. Fue con el edicto de Tesalónica del emperador Teodosio, oiga bien, que se constituyó el cristianismo en religión del Imperio Romano.
y que los edictos de Galerio del año 311 y de Constantino y Licinio del año 313 simplemente fueron lo que fueron, edictos de tolerancia que le concedieron a los cristianos y a la religión cristiana el derecho de ser practicada sin persecución alguna, como una religión más de cualquier otra que la gente quisiera practicar y que debía practicarse.